Del canal de la Universidad de Valparaíso, me preguntaban qué es lo que yo vengo a decir. Y la verdad es que, con toda honestidad, yo más bien vine a escuchar y a dialogar, porque venir al Instituto de Historia a decir algo, desde mi punto de vista, es como bien patudo. Dicho esto, quiero un poco guiar de dónde viene la inquietud. Eh, es bien heterogéneo o es una convergencia de inquietudes la que terminan en este libro. Lo primero, decir que nadie, ni en la editorial, ni en mi casa, ni mi abuelita, pensó que esta cuestión iba a explotar de la manera en que lo hizo. Para dimensionar qué es lo que está pasando con un libro de, digamos, la historia y después discutimos si es o no, pero con un libro de historia, ¿no? O al menos utilizando o que escarba o que utiliza nuestros momentos, pasajes o próceres históricos. Un libro en Chile, cuando completa 1000 unidades vendidas, hace descorchar una botella de champaña en las editoriales, ¿no? Un libro que se va a vender mucho, se editan 3000 unidades, 3000 ejemplares, y si se venden en el arco de un año, también es fascinante, el descuello es un éxito. Las reediciones o las reimpresiones, que en Chile se llaman reediciones erróneamente, pueden tener 1000 ejemplares, con suerte, si le va muy bien, 2000 ejemplares. Además, según el Mercurio, en Santiago, no, esto lo hablé con el encargado de revista de libros cuando me entrevistó y me le pregunté, a ver, ¿a qué le llamas éxito? Cuando él decía este libro ha sido todo un éxito y qué sé yo. Y él me dijo, un libro para salir primero en el ranking de ventas del Mercurio, este ranking que se publica los domingos, tiene que vender unos 500 ejemplares, ¿no?, en la semana, más o menos. Yo le dije, ya, a ver, cuéntame. Bueno, regularmente me dice, los libros de ficción venden más que los de no ficción. Esto está en no ficción. Entonces me dijo, por ejemplo, la semana pasada, estamos hablando de hace unos par de meses atrás, la semana pasada, el primero en la lista de ranking en ficción fue Grey, ¿no? Abogado sadomasoquista, todo me ha escuchado. Sexo, mentiras y leyes. Y me dijo, ese libro, Grey, vendió 480 unidades. Y es primero. Ya le dije yo. ¿Y el mío cuánto vendió? 2380, me dijo. Y no ha sido la semana en que ha vendido más. Es uno de los pocos libros, me dice, que ha vendido cuatro cifras a lo largo de 2 o 3 meses. Cuando yo les comento que una reedición es de 1000 ejemplares, comentaba acá la anécdota de Axel Kaiser, con el que me agarré por Twitter en algún momento, y me dijo, bueno, yo ya llevo 4 ediciones, te estoy pillando, me dijo, así que parece que la cosa no es tan distinta en tu visión y la de mi sector, ¿no? Yo averigüé y le dije, sí, pero tus reediciones son de 1000 ejemplares. La cuarta reedición que tú sacaste fue de 1000 ejemplares. Ah, y me dijo, ¿de cuánto fue la tuya? 20.000. La séptima edición de Historia Secreta de Chile, que está por entrar a librerías, es de 20.000 ejemplares. La primera fue de 3000, la segunda fue de 5, la tercera de 5, la cuarta de 8, la quinta de 10, la sexta de 20 y la séptima de 20, de nuevo. Cuando yo hablo sobre el libro, hago siempre la misma salvedad. Está claro que no soy yo, ¿no? Y tengo la suficiente como frialdad de cabeza, ya tengo 46 años, de cachar que no soy yo. Yo vengo publicando libros y ninguno se ha vendido de esta manera. Claramente el factor acá es la historia. Y bueno, eso como para dimensionar un poquitito de qué estamos hablando. Estamos hablando de un libro que quizás es el más vendido de las últimas décadas, y es de historia de Chile. Eso es un regalo para todos, ¿no? Para los libreros, están vueltos locos. San Baradit, dicen en la editorial, la raja. Eso como primera cosa. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene de un interés personal desde chico. Yo tengo una relación con la universidad, más bien con la Universidad Católica, bien indirecta. Lo he contado otras veces. Mi papá era chofer, mi mamá era dueña de casa. Mi papá era chofer de la Católica. Él tenía que llevar al vicerrector a donde el vicerrector quisiera. Daría por un libro eso, ¿no? Y mi papá tenía que esperar
en el galpón que estaba ahí en Avenida Argentina, al final había un galpón donde se estacionaban los autos de la Universidad Católica. Y él estaba ahí todo el día esperando que el rector, el vicerrector lo llamara. Y ese mismo galpón lo utilizaban para los fardos, para almacenar los fardos de libros de la Universidad Católica, de la editorial. Como a mí me gustaba leer, yo de haber tenido 6 años y ya leía hasta los catálogos de los remedios, ¿no? Hasta los prospectos estos que vienen en las cajas. Y mi papá tomaba un libro. Mi papá es una persona muy sencilla, humilde, trabajador, ha sido obrero toda su vida. Y él tomaba un libro porque los libros son buenos, ¿no? Todos los libros son buenos. Y me los llevaba y me los pasaba. Me llevaba una vez a la semana un libro. Y me llevaba libros maravillosos como Altazor, que no entendí nada, pero lo leí entero y había pasajes fascinantes. Me llevaba libros como Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, me acuerdo perfecto de la portada, casi todas de Alan Brown, un tremendo artista porteño. Los Altísimos, de Hugo Correa. Me llevó fragmentos del Decamerón, no sé, pornografía medieval técnicamente. Me llevó también La caída del Imperio Romano, un libro maravilloso de Héctor Herrera Cajas, ¿no? Y desarrollé en mitología griega. Y desarrollé un gusto en particular por las magnitudes, por los relatos con ciertas magnitudes. Es decir, ejércitos arrasando territorios completos, ¿no? Fuera Europa, fuera Tierra Media, fuera algún planeta. Civilizaciones enormes que se construían y se derrumbaban, continentes que se hundían o levantaban. Había algo con las magnitudes. Me lo entregaba la religión, con Jehová amoroso, con su pueblo, abriéndole abismos para tragar a todos a miles de sus feligreses. Me lo entregaba la mitología griega, con los titanes, separando montañas, tomando el mundo sobre sus hombros. Me lo entregó la literatura fantástica, con enormes ejércitos de dragones cruzando el cielo o planetas chocando. Y también la historia, ¿no? Delenda es Cartago, era algo que yo andaba gritando a los 8 años, entonces, y con una espada y cosas así. Entonces desde chico tenía este cruce, ¿no? Y llegué a tener pesadillas del tipo, y es cierto, llegué a tener pesadillas del tipo los cielos abriéndose y bajando los ejércitos del Señor, por supuesto en cuadrigas romanas armados con lightsabers, a destruir el mundo. Y es cierto, lo soñé. A lo que voy es que desde pequeño tuve esta cruza, o este interés cruzado por la narrativa de grandes magnitudes. Después apareció Borges, y de hecho el libro tiene un epígrafe, ¿no? De Tron, Ocupari Orbis Tertius, donde el tipo de alguna manera plantea que los mundos son inventados a partir de la palabra y que uno podría perfectamente, en un experimento social, introducir un mundo y contaminarlo de alguna manera, ¿no? Convertirlo en ese mundo inventado. Desde ahí viene. Entonces no es anormal o no es raro que un escritor de ciencia ficción termine escribiendo sobre historia, que a lo mejor habla de lo raro y de lo demente que es este país, pero cuando reviso lo que yo he escrito, me doy cuenta que estos ingredientes, literatura fantástica, historia, mitología, y separemos la de religión, ¿no? Separemos la de religión, están súper presentes como los ingredientes en distintas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en el libro 5, que comentaba el profe, tomo este experimento de la Unidad Popular de convertir Chile en un gobierno cibernético, y hay una dimensión histórica que es importante, y desde ahí fabrico una ucronía, historia contrafactual, que es un ejercicio histórico súper potente, súper interesante, que rescata algo muy poderoso en la ciencia ficción, que es que la ciencia ficción, con interés o no, termina siendo un reflejo quizá más fiel que mucha literatura realista de la sociedad, ¿no? Durante la historia de la ciencia ficción está lleno de casos donde el libro es una metáfora o es una analogía de fenómenos sociales súper claros. Entonces nunca ha estado distante en realidad de la historia. Hubo otra novela como Calfucura, donde el factor mitológico se impone por sobre el histórico, a pesar de que están todos estos ingredientes presentes. Yo tengo la impresión que en Historia Secreta de Chile lo que hago es cultivar el gusto por el estruendo, un gusto por la sorpresa y el asombro que me da la literatura fantástica o la mitología, los deprimo para quedarme con ciertos gustos, olores y colores
de estas distintas magnitudes y estas distintas áreas, pero con base en nuestra historia, en sus eventos y en datos relativamente duros. Cuando hace unos años yo partí escribiendo, yo tenía un interés muy primario, muy vago y muy quizás infantil en que nuestros relatos y nuestra literatura tuviera más base en lo nuestro, en lo propio. Había un debate interno ahí con respecto a la identidad que viene desde la universidad, desde mis estudios académicos. Entonces me molestaba mucho que en el mundo de la literatura fantástica fuera más fácil encontrar bosques celtas que los bosques de Chiloé. Me molestaba mucho que nuestra literatura pareciera estar llena de flaneurs y gente que añoraba vivir en Nueva York o que viviera en Manhattan, en Santiago, o estos grandes pisos, ¿no? Estos lofts de soltero con tipos con problemas internos similares a los que tienen los neoyorquinos. Muy literatura de los 90, ¿no? Me molestaba muchísimo. Había algo ahí que no me parecía. Y descubrí que había una oleada de amigos que estaban más o menos en eso mismo. Algunos los nombraron. Eso terminó o concluyó o partió más o menos en los 2000, 2010 más o menos, con más fuerza, arrojando libros y tendencias literarias que justamente hablan de lo nuestro y se apoyan en nuestra historia y en nuestros fenómenos, en nuestras cuestiones históricas. Aparecieron, siempre reclamábamos por la gran novela sobre el golpe, sobre, qué sé yo, los fenómenos de los últimos 40 años, y siempre se habían explorado desde un punto de vista súper político, y estos gallos los sacaron a la luz desde otro punto de vista. Zambra con Formas de volver a casa, la Nona Fernández con Space Invaders. Personalmente exploré también el tema desde un punto de vista más friqueado, con Yuskuma, que es desde estos eventos paranormales que utilizaba la dictadura para tender cortinas de humo para sus operaciones. Y en torno a un caso que se está dando cada vez más, que es la de nietos que de pronto descubren que sus abuelos estuvieron involucrados. Los hijos son más cercanos, ¿no? Y defienden y apoyan, y qué sé yo, pero un nieto de pronto descubre que su abuelo había sido torturador de la DINA, militar a cargo de alguna patrulla, y hay un fenómeno que, por lo menos después de escribir el libro, me explotó en la cabeza. Gente que me escribió mucho documentando esto. Entonces, apareció esta nueva literatura con las patas puestas en nuestros fenómenos recientes. Y después empezaron a aparecer otros, ¿no? Después de zanjado este asunto reciente, entre comillas, como lo puede zanjar una generación con mayor o menor profundidad, empezó a pasar esto otro. Aparecen ejercicios más o menos interesantes, más o menos precisos, más o menos experimentales, con respecto a nuestra historia, ¿no? Está la batalla de Placilla de Mellado, está lo que hace Logia, Pancho Ortega, lo que hizo Carlos Tromben con Huáscar o Schelling con los héroes de la Concepción, y aparece Historia Secreta de Chile dentro de todo eso, ¿no? Antes o después, unos gatillados por él o no, pero claramente es parte o se enmarca dentro de un proceso generacional que tiene unos 15 años más o menos, dentro básicamente de la literatura chilena, que ha ido empezando a explorar todo esto. ¿De dónde nace Historia Secreta de Chile? Y esto también un viaje más o menos rápido por todo esto. Mi interés por la historia siempre estuvo, repetirlo. Hay un momento, yo tengo un interés particular por explotar las capacidades narrativas, como también dijo el profe, de las distintas plataformas que hay hoy día y de los distintos temas, ¿no?, que hay presentes. En algún momento, hace 2 meses atrás, 3 meses atrás quizás, se hizo Filba, Filba Santiago, Filba Chile, en la Feria del Libro de Buenos Aires, que tiene sus grandes conferencias con grandes invitados, hace también su evento en Chile, invita gente. Invitó a una cantidad de escritores. Estaba Álvaro Bizama, estaba Marcelo Leonard, estaba la Nona Fernández, Zambra, Diego Zúñiga, estaba yo y alguna otra persona más que no recuerdo, que se supone que son una ola, ¿no? Más viejos o menos viejos, pero parece que algo hay ahí. Y en un momento yo les dije, mira, nos miramos, hice una observación, le dije, mira qué entretenido, somos todos Kumas. Somos todos, porque conversando previamente, y los conozco, éramos todos de clase media baja y con una formación académica llena de hoyos.
y muy contaminada, muy cruzada por intereses heterogéneos, rarísimos, y con muy poco criterio y fineza. No teníamos la suficiente cultura y finura en nuestras casas, ni sofisticación, como para distinguir lo que era correcto y lo que era incorrecto, como para aprender lo que era efectivamente alta cultura y baja cultura, lo que se debía y lo que no se debía hacer. No tuvimos una gran guía históricamente para eso, es algo que hemos discutido en común, y no teníamos ningún problema y no encontrábamos ningún drama en que a los 14 años nos siguiera gustando ver Mazinger Z y además estar leyendo a Foucault y además estar leyendo Marvel. Entonces esa ruptura, que también es histórica, ¿sí? Estoy quizás relatando a grosso modo cómo se dio en nuestros casos, pero esta ruptura histórica entre alta cultura, estos compartimentos estancos, ¿no? En esta generación se dio con harta fuerza. Y dentro de eso, dentro de esa no querer estar atrapado en ciertos temas dentro de dos tapas de un libro, habíamos algunos que tampoco queríamos estar ni siquiera atrapados entre dos tapas de un libro, que lo que nos interesaba no era escritura, ¿no? Sino nos interesaba la narrativa. Y narrar es más amplio, escritura tiene que ver con el gesto de escribir, con las letras, y nosotros queríamos narrar en el amplio sentido. Partir desde el oral, desde el anciano alrededor de la fogata, que cuenta y que utiliza la ¿cómo decirlo? Ese tipo es multiplataforma. Ese anciano alrededor de la fogata utiliza el volumen de la voz y se levanta y se puede disfrazar y además habla bajito y utiliza una cantidad de recursos que de repente la literatura tiene que impostar, ¿no? Y nosotros queríamos de nuevo utilizar estas herramientas, estas plataformas que estaban disponibles ahora, herramientas online, herramientas multimedia, para incorporarlos y experimentar, a ver qué pasaba, ¿no? Con la narrativa, con la escritura propiamente tal. Entonces yo crucé tres intereses: la narrativa, las nuevas plataformas tecnológicas y mi gusto por la historia, para contar por Twitter el golpe militar. Esto fue el año anterior a los 40 años. El año 2012 yo leí una cantidad de libros más o menos importantes, intenté entrevistarme con la Mónica González, pero terminé hablando con una de sus discípulas, ¿no? Y utilizando libros de Ascanio Cavallo, El día decisivo de Pinochet, La conjura misma de Mónica González y una cantidad de libros, y hemeroteca también, terminé desarrollando un timeline de eventos, más o menos, donde podía establecer más o menos la hora en que cada uno de estos eventos, grandes y pequeños, habían ocurrido. Entonces programé una agenda Twitter, donde solo, por supuesto, no con mi ejercicio, este software iba tirando en la hora que correspondía eventos, pero no el evento puro, ¿no? Sino cargado de drama también. Es decir, el día 11 de septiembre, esto partió el 28, bueno, partió en el día en que asume Pinochet como comandante en jefe, ¿no? Y fue ganando en densidad el tuiteo a medida que nos acercábamos al 11. Y el día 11 a las 12 de la noche habían tuiteos cada 5 minutos, ¿no? Por ejemplo, 7:35 de la mañana, Víctor Jara sale de su casa, se despide de su mujer y se dirige a la USACH. Él no sabe que no regresará. 6:54, un poco antes. Si vives en Providencia, en este momento Salvador Allende está pasando por fuera en su comitiva de autos en dirección a La Moneda porque ha recibido un llamado relevante. En el fondo, incorporar a la gente, hacerla vivir en tiempo real, sentir que lo que está ocurriendo afuera. Esa necesidad de la narrativa de establecer vínculos emocionales con el lector y no distanciarlo, apareció con fuerza. Tuvo mucho eco. Por supuesto, me entrevistaron de Argentina, de México, de España y de Perú. No de Chile, por supuesto. Y generó harto eco. En España, en particular, en una publicación que se dedica a esto, tuvo un reportaje especial y anduvo súper bien. Tuvo mucho eco. Al año siguiente me llaman de una radio para pedirme hacer un ejercicio. Como tú hiciste esto el año pasado en Twitter, Jorge, nosotros sabemos que tú parece que sabes sobre el golpe militar. Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros te vamos a llamar unas 2 o 3 veces a la semana y tú nos vas a decir qué estaba ocurriendo ese día en 1973. Perfecto, ningún problema. El día que ellos me van a llamar ocurre algo completamente fortuito. Me llaman
y yo estaba durmiendo. Me había quedado dormido, había sido un día atroz, muy cansador, y regularmente esta gente te llama, estos amigos de la radio, te llaman 10 minutos antes, 5 minutos antes, dependiendo de la complejidad, ¿no? A veces 30 segundos por lo menos. Bueno, estos gallos me llamaron al tiro. Y yo despierto y me paro. Y la Tania me dice, Jorge, tuve un problema, vamos a entrar, entramos en 10 segundos, por favor, estáis atento, bien, estáis tranquilo. Y yo me desespero, me viene un choque de adrenalina heavy, me empiezo a mover en el departamento, alrededor de porque me puse nervioso, alrededor de la mesa. Y de repente salgo hacia el balcón, lo recorro, vuelvo, entro, y cuando estos tipos me dicen, Jorge, ¿cómo estás? Hoy es 20 no sé cuánto de agosto de no sé cuándo. ¿Qué está pasando en este momento? Y cuando el tipo me dice, ¿qué está pasando en este momento? Yo le respondo, estamos un grupo importante de gente parados afuera del Palacio de la Moneda. Y sí, efectivamente, es Augusto Pinochet, el nuevo comandante en jefe. Salen autos desde el... Y el tipo para en un momento y engancha el tiro y dice, estamos directamente desde 1973 con el retroperiodista, no sé de dónde sacó la palabra, pero fue genial, Jorge Baradit, y estamos contando en el mismo lugar. Jorge, ¿estás tranquilo? ¿Está todo bien? No, Iván, le digo yo, está la escoba acá. Cuento corto, fue dentro del ámbito de la radio, dentro del ámbito del programa mismo y del impacto que puede tener, un éxito pero total. Hice despacho desde los cordones industriales de Vicuña Maquena, hice despacho desde la manifestación de apoyo a Allende del 4 de septiembre, el aniversario en el fondo de la votación, en la marcha misma, ¿no? Yo diciendo, estamos pasando, estoy viendo al presidente, al compañero presidente en la Moneda, en el balcón, saludando a la gente, yo tengo mi bandera también, no puedo creer lo que estoy viviendo. Súper emocionante. Y por supuesto el día 11, en la mañana, transmití desde Vicuña Maquena, desde una fábrica, contando el absoluto desorden que se estaba viviendo, gente corriendo. De hecho, estaba en la radio y yo corría por la radio, estaba muerto de la risa. Yo corría por todos lados y simulaba caerme y volcaba sillas por el desorden que se había producido y la confusión, ¿no? La falta de reacción que hubo de algunos grupos. Transmití desde el Hotel Carrera, de guata en el suelo, mientras bombardeaban la Moneda, y a las 7 de la tarde transmití desde la Moneda misma, completamente mojada, ennegrecida desde los interiores, entre los escombros, con el olor a lacrimógena picándome en la nariz y el olor a muerte que había dentro. Fue súper bonito que al día siguiente entrevistaron a un GAP y el GAP dijo, ese gallo estuvo ahí. Y eso fue mi medalla, sí, pero para siempre. Después de eso me invitaron a... Era como el espectáculo de la historia. No sé, pero siempre fue desde la narración. Siempre fue intentando generar un vínculo emocional con el que estaba escuchando y con las ganas que la gente estuviera viviendo de alguna manera. Una de las subgéneros de la ciencia ficción que más me gusta y que sin duda es uno de los más atractivos es el de los viajes en el tiempo. Yo soy fan de una serie que se llama Doctor Who, que es viajes en el tiempo. En fin. Ayer Gabriel, mi hijo de 9 años, leyó El sonido del trueno de Ray Bradbury. Yo estaba, pero ya no cabía en el cuero de emoción. Entonces, y siempre con esa sorpresa y con ese asombro de que la ultimate, como dicen los gringos, ¿no? Experiencia histórica es el viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera llevar a la gente al lugar, de alguna manera que la gente estuviera en los zapatos de los protagonistas. Esa era mi intención y para eso utilizaba las herramientas que yo tengo, que es la narrativa, la narración. Me invitaron a hablar sobre efemérides en esa misma radio. Hablé sobre la explosión de Hiroshima, hablamos sobre el combate, el desastre de Rancagua, hablamos sobre el proyecto Manhattan, sobre Laika, ¿no? Y el programa espacial soviético, entre otras cosas. Y una fue sobre el combate naval de Iquique. Y ese fue el que dio pie a todo lo que estaba pasando, porque la editora jefe de Penguin Random House, que es quizá la editorial hispanoamericana más grande, iba a su casa y estaba escuchando el relato sobre el combate naval de Iquique. Se estaciona abajo de su edificio,
se queda ahí escuchando y después de 20 minutos yo termino el relato y ella se da cuenta que ha estado sentada en su auto 20 minutos y dice, aquí hay algo. Me llaman, me proponen la idea y me dicen, mira, nosotros pensamos que quizás le pueda ir bien. No sé. Yo dudé mucho y, o sea, no me contraten como asesor editorial porque claramente no tengo ojo. Y bueno, me puse a desarrollar este libro, tengo que decirlo con alguna distancia. Yo soy escritor de ciencia ficción, de literatura fantástica, y en Chile un escritor, con E mayúscula, ¿no? No escribe, no ficción, como se te ocurre. Esto es nuevo. Fuera del circuito literario tienen que saberlo. Esto no se hace. Bueno, pero tampoco los escritores serios hacen cómics, y hicimos novela gráfica, y los escritores serios no escriben novela infanto-juvenil, y también hemos escrito novela infanto-juvenil, así que no, como que nos importa un pepino esa cuestión, así que da lo mismo. Y la cosa es que nadie le tenía mucha fe, nadie le tenía tanta fe, y se editaron 3.000 ejemplares en su primera edición para que terminaran de venderse en Navidad, ¿no? Ese era como el arco. La cosa es que a los 4 días se vendió la primera edición y ya viene todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Que te invitan por algún misterio, termináis hablando en un matinal y de historia de Chile, en programas rarísimos, en Intrusos en la Red, que es un programa como de farándula. Me entrevistaron un día y yo no tenía idea de quiénes eran. En fin. Y bueno, ese es el periplo, las razones que hay detrás y mi interés. ¿Cuál es mi interés en todo esto? Yo creo que de alguna manera ya lo tienen claro. Mi propio interés es que se sienta. Cuando a mí me dicen, bueno, cuando a mí me preguntan, tú estás queriendo reemplazar la historia oficial por esta, yo primero religiosamente me río, digo, y después le digo, no, jamás me atrevería. Primero porque esto es una colección de anécdotas, como las han vendido, que no están así, y podemos hablar de por qué no es así, pero de alguna manera. Y porque nunca fue la intención. Si estamos ahora conversando, es porque esta cuestión se salió de madre. Jamás yo habría tenido intención de publicar algo para terminar hablando en el Instituto de Historia de la Universidad de Valparaíso, o sea, nunca. Esto, juntémonos y hablemos entre todos por qué creen ustedes que ha pasado, porque la verdad es que la duda también la tengo yo. La intención era que la gente supiera primero que no existe algo así como la verdad histórica. Que uno lee libros donde de pronto dice, hay un libro en particular del ejército donde habla del ejército chileno, así, el ejército chileno libertador cruzando los Andes, con Bernardo Higgins a la cabeza, y uno se pregunta, ¿y dónde está San Martín? Se les perdió San Martín. Y es un libro de historia y tiene la palabra historia en su portada y el escritor es un historiador y tiene todos los timbres, firma, doctorado, y tú dices, mira tú, también inventan, también escriben literatura, también se crea la historia. Los historiadores también son escritores, por eso. Que existen puntos de vista, que hay cosas que se omiten, hay cuestiones que se omiten, se esconden o se cambian deliberadamente, y es cuestión de contrastar 3 o 4 libros nomás, no salirse mucho más allá. Entonces, primero esa tesis, que la historia es la historia, ¿no? Los eventos históricos. La historia cuando está escrita es flexible, es blanda, se puede modificar, y que yo no hablo de la investigación histórica, sino que casi me remito a la que nosotros recibimos o la que yo recibí, mi generación recibió en los colegios, y la que cuando uno dice oficial no es que haya un informe que les llegue a todos ustedes mensualmente donde se dice lo que hay que decir y lo que no, la posición del gobierno, no, pero más o menos se entiende a qué uno se refiere, ¿no? Que hay algo ahí que no huele bien, ¿no? Y que hay que tener ojo, que hay que tener punto de vista propio, que hay que tener pensamiento crítico y que hay que investigar un poquito más, porque fíjate que esto, tú no lo sabías, esto, te lo contaron de otra manera, y esta cosa simplemente te la escondieron. Entonces, ojo. Y esto creo que el interés también, y mi interés por contarlo, tiene que ver con una cuestión súper natural que ha estado pasando en el último tiempo. Hay la desconfianza con las instituciones.
la gente hasta el año 80, quizás salvo en Chile, ¿no?, tenía desconfianza de sus instituciones gubernamentales, algunas, ¿no? Pero había confianza de todas maneras en la iglesia, los feligreses tenían confianza en la iglesia, los militares tenían confianza en su propia institución, la gente en general confiaba en el mundo, estoy hablando, ¿no? Había, por lo menos tengo la impresión, que había más confianza de la que hay hoy, sin duda. Sin duda. A partir de los 90 hay un fenómeno que es popular. Todo esto lo digo muy livianamente, ¿eh? Es para entender el punto. Que se expresa en hay una sospecha de que las instituciones nos mienten. Aparecen las conspiranoias, ¿no? Aparece los archivos X. La verdad está allá afuera, ¿sabéis? Que confía en nadie. Esta época es la época de la certeza de que nos mienten. Ya aparecen estos señores, estos nuevos Robin Hoods, que no roban plata a los ricos para darle a los pobres, sino que le roban información a las corporaciones para dársela a la gente común. Aparecen los Snowden, los Assange, Wikileaks, Anonymous, donde te dicen, oye, no, se filtran datos y te dicen, oye, ¿sabéis que en realidad la Iglesia Católica posee una cantidad de bienes raíces en Roma y la mayoría están dedicados a la prostitución y al masaje? ¿Sabéis qué? Otro dato que se filtró a partir de un hacker fue, mira, ¿sabéis qué descubrimos? Que uno de los tipos que está aspirando a ser papa, uno de los candidatos, junto con Bergoglio, tiene una cantidad enorme de acciones en una de las industrias armamentistas más grandes del planeta, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Entonces, hoy día la desconfianza en las instituciones arrastra también desconfianza para todos lados, y entre ellas la institución de la historia, supongo yo. Y cuando uno dice, mira cómo nos están mintiendo, la gente se empieza a preguntar, ¿cuánto nos habrán mentido entonces? Y quizás desde ahí también viene, desde ese lado medio morboso o paranoico de la persona que no ve, pero ya sabe que le están mintiendo, entonces quiere ver, ¿eh? El éxito de este libro también, no lo voy a esconder. Historia secreta es una palabra súper sexy, ¿no? Entonces creo que también desde ahí, desde ese morbo y desde ese desorden actual, de esa desconfianza general, también viene parte del éxito. Pero también quiero ser optimista y pensar que hay un interés nuevo por la historia, hay un interés de la gente, de una ciudadanía harto más empoderada por saber quién es, de dónde vienen, y también verse como protagonistas. Por primera vez creo que fue el 2010 o el 2011, la persona del año fue el Ciudadano en Time, ¿no? En la revista Time. El personaje del año. Las masas empoderadas, los Occupy Wall Street, lo que pasó en España, los indignados de Chile. Y al parecer esos mismos indignados quieren saber de dónde vienen y quieren saber cuál es su lugar en la historia. Yo sé que desde hace un tiempo atrás, hay una investigación y una intención histórica por incorporar a los trabajadores, a los obreros, a los profesores dentro del canon de la historia. Pero eso no ha llegado a las personas y se sienten huérfanas de eso. ¿Dónde está mi lugar en la historia? En esta historia lleno de seres luminosos arriba de caballos blancos con charreteras brillantes. ¿Dónde estoy yo? Yo no me llamo Higgins, no me llamo Mate, no me llamo Portales, no me llamo Montt. ¿Dónde estoy yo? Y creo que de ahí también viene otro vector de interés. Pero, como les digo, hasta los 10.000 ejemplares en Chile eso es explicable. 40.000 ya no lo tengo tan claro. Eso.